This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. At LinkedIn, we know hiring is a big deal for your small business. Sometimes it can feel a little overwhelming. LinkedIn uses data that you can't find anywhere else to give you the best candidates, all so you can feel confident you're hiring the best person for the job. And even a little hiring bliss. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la sal, algo tan simple, fue considerada una arma espiritual en tantas civilizaciones antiguas? ¿Qué podría haber de tan poderoso en este elemento que hizo que egipcios, hebreos, romanos y otras culturas lo utilizaran en rituales sagrados? ¿Sería solo un símbolo de pureza o había algo más profundo y misterioso que trascendió generaciones y fronteras? Prepárate, porque la respuesta a esta pregunta va mucho más allá de lo que te imaginas. Antiguo Egipto, la sal como guardiana de la eternidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la sal era tan importante para los antiguos egipcios, no solo como condimento, sino como algo mucho más profundo y misterioso? En el antiguo Egipto, la sal, especialmente el natrón, se consideraba casi mágica. No se trataba solo de una sustancia que preservaba alimentos o sazonaba platos. Representaba la delgada línea entre la vida y la muerte, el cuerpo y el espíritu. Imagina el calor abrasador del desierto, donde la sal se extraía de los márgenes de lagos secos. Los egipcios trabajaban para recolectar y refinar el natrón, una forma natural de sal que no solo deshidrataba el cuerpo, sino que también lo preparaba para la eternidad. En el proceso de momificación, cada detalle se seguía meticulosamente, ya que creían que el cuerpo debía ser preservado de manera impecable para que el alma pudiera vivir eternamente en el más allá. El natrón secaba el cuerpo, eliminando toda la humedad, como si fuera un guardián contra la decadencia física y espiritual. Un dato interesante es que la sal también se usaba en rituales de curación. Los egipcios creían que tenía el poder de curar heridas y proteger contra enfermedades, un verdadero regalo de los dioses para los mortales. Mezclado con otros ingredientes naturales, se aplicaba en heridas para ayudar en la cicatrización, lo que prueba una vez más que para los egipcios la sal no era solo un mineral, sino un elemento vital con propiedades místicas. Pero la sal no se veía solo como un conservante o agente curativo. Para el pueblo egipcio, tenía una intensa conexión espiritual. Los sacerdotes usaban sal en rituales de purificación, donde simbolizaba pureza, el poder de alejar el mal y, sobre todo, la inmortalidad. La sal era un intermediario, permitiendo que los cuerpos se volvieran inmortales, preparados para el juicio de Osiris. Para ellos, cada grano de sal parecía contener un fragmento de la eternidad y su función iba mucho más allá de cualquier uso culinario. Aunque la sal también se usaba para sazonar alimentos, tenía un papel aún mayor en las ofrendas y sacrificios a los dioses, donde la pureza de la sal reflejaba la pureza de los espíritus de quienes hacían las ofrendas. No era como hoy, cuando la sal es solo algo que agregamos a la comida. Para los egipcios, la sal cargaba un peso espiritual, un vínculo entre lo mortal y lo inmortal. Pero esta no era la única civilización que atribuía a la sal un significado tan profundo. Entre los hebreos, la sal también poseía un simbolismo único, y era más que un simple mineral. Formaba un pacto sagrado, una alianza que según las escrituras nunca podría romperse. Hebreos, la alianza de sal y el pacto eterno. Los hebreos cultivaban una relación única y profunda con la sal, cargada de simbolismos espirituales y vínculos con lo divino.
En una tierra desértica, donde la vida dependía de la preservación de los recursos, la sal se convirtió en algo más que un mineral esencial. Se veía como un elemento sagrado, capaz de proteger y purificar tanto el cuerpo como el alma. Para entender su valor espiritual, es necesario observar la alianza de sal, una de las menciones bíblicas más antiguas que convertía a este mineral en símbolo de inmutabilidad. La alianza de sal era para los hebreos un pacto eterno con Dios, un contrato que, al igual que la sal, jamás se corrompería. Este elemento indestructible se convertía en una representación tangible de la conexión entre lo divino y lo humano. Cuando los hebreos ofrecían sacrificios en el altar, la sal siempre estaba presente. Se esparcía sobre los animales sacrificados como parte del ritual de consagración, purificando la ofrenda y haciéndola aceptable a los ojos de Dios. La sal, en este contexto, asumía un papel casi sacerdotal, mediando entre lo humano y lo sagrado. Era como si el simple acto de salar la ofrenda fuera una forma de garantizar que la impureza del mundo material no tocara lo que se ofrecía al Creador. Más que una purificación, la sal sellaba esta ofrenda, asegurando que fuera eterna, como la propia alianza que representaba. En la práctica diaria, la sal también era una tabla de salvación para los hebreos en sus jornadas. En un entorno árido, donde la vida era dura y la comida escasa, la sal se convertía en una herramienta esencial de supervivencia. Al salar alimentos como carne y pescado, lograban prolongar la vida útil de sus provisiones, garantizando que, incluso en tiempos de escasez, tendrían algo que comer. Imagina las largas travesías por el desierto, donde las familias confiaban en la sal para preservar lo poco que poseían. Era como si la sal guardara la vida misma, manteniéndola a salvo mientras el pueblo de Dios vagaba por el desierto en busca de la tierra prometida. Esta visión espiritual y práctica de la sal entre los hebreos reflejaba la dualidad presente en su cultura. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Hi, this is Javon, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I'm here to help with everything from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. No problem. I can even help schedule a professional measure and install. We can also send you samples fast and free. I just might have to do more. Whatever you need. So the first room we're looking at is for... Shop Blinds.com now and save up to 45% on select styles. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. Lo físico y lo espiritual se entremezclaban, y lo que era esencial para el cuerpo también se veía como esencial para el alma. El poder de la sal no se limitaba a su utilidad, sino que trascendía la materia, convirtiéndose en una metáfora viva de la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Y así como la sal preservaba los alimentos de la corrupción, preservaba la fe y la confianza de los hebreos en la promesa divina. Esta relación simbólica y espiritual con la sal no era exclusiva de los hebreos. Entre los romanos, la sal también adquirió una importancia que superaba su función básica, convirtiéndose en un verdadero puente entre el hombre y los dioses. Roma, la sal, la pureza y el poder de los dioses. Los romanos, con su vasta extensión territorial y su compleja relación con los dioses, también encontraron en la sal
un elemento que trascendía su función cotidiana. En un imperio que se extendía por diversas regiones, donde el control de las rutas comerciales y los mares era vital, la sal adquirió un significado espiritual que iba más allá de la preservación de alimentos o la economía. Para los romanos era un verdadero don de los dioses, simbolizando pureza, protección e incluso prosperidad. La sal era tan valiosa que la palabra salario tiene su origen en el latín salarium, una referencia al pago que los soldados romanos recibían para comprar sal. Pero lo que pocos imaginan es que este mineral, que pasaba por las manos de guerreros y campesinos, desempeñaba un papel sagrado en la vida religiosa de la antigua Roma. Siempre presente en rituales de purificación, la sal se ofrecía a los dioses antes de cualquier sacrificio, colocándose sobre los animales sacrificados o sobre los altares, purificándolos y asegurando que la ofrenda fuera aceptada. Era como si la sal tuviera el poder de abrir un canal entre el mundo terrenal y lo divino, permitiendo que los dioses bendijeran y protegieran a los hombres. La tradición romana de usar la sal en los rituales no se limitaba a los grandes templos o sacrificios públicos. En la vida cotidiana de las familias romanas, la sal se esparcía en las puertas de las casas como una forma de alejar a los malos espíritus y proteger el hogar. Al entrar en una casa romana, a menudo se veía un recipiente de sal cerca de la entrada, como un símbolo de protección y purificación. No solo era parte de las comidas, sino una barrera invisible contra el mal. Durante los banquetes, la sal se pasaba entre los invitados como un gesto de hospitalidad, reforzando la idea de que todos estaban bajo la protección divina. Curiosamente, los romanos veían en la sal una especie de conexión entre el poder militar y lo divino. Las legiones romanas, al marchar por vastas tierras, llevaban consigo no solo sus armas y provisiones, sino también la sal como un elemento esencial en sus campañas. No solo para preservar los alimentos, sino para asegurar que, incluso lejos de casa, los dioses estuvieran de su lado. La presencia de la sal en los campos de batalla, en los campamentos y en las fortificaciones simbolizaba la bendición de los dioses sobre el ejército romano, purificando el espacio donde los guerreros vivían y se preparaban para la batalla. Y no solo entre los romanos, la sal tenía tal poder. Si observamos el mundo griego, veremos que los antiguos griegos también reconocieron el poder sagrado de este mineral, utilizándolo de una manera que lo conectaba directamente con los dioses del Olimpo. Grecia antigua, la sal, un regalo de los dioses del Olimpo. Entre los antiguos griegos, la sal no solo era un recurso valioso y necesario para la supervivencia. Se veía como un regalo de los dioses, una conexión sagrada entre el mundo terrenal y lo divino. La sal tenía un papel fundamental en los rituales religiosos, y su pureza se consideraba un reflejo de la pureza espiritual que los griegos buscaban en sus ofrendas y sacrificios. Cuando se preparaba un altar para Zeus, Poseidón o Atenea, la sal a menudo se utilizaba para purificar el lugar, simbolizando que los dioses recibirían algo digno e incorruptible. La conexión de la sal con el mar era particularmente fuerte, ya que Poseidón, dios de los mares, estaba asociado con ella. Los templos de Poseidón a menudo eran bendecidos con sal como una forma de pedir protección para los navegantes. Así, la sal se convertía en un vínculo entre los dioses del Olimpo y los mortales, especialmente aquellos que dependían del mar para su sustento. Además, la sal extraída de las salinas costeras se consideraba particularmente pura, lo que la hacía aún más adecuada para su uso en rituales religiosos. En la vida cotidiana, la sal también era un símbolo de hospitalidad entre los griegos. En los banquetes, los anfitriones compartían la sal con sus invitados, un gesto que representaba la bendición de los dioses sobre esa comida y, por extensión, sobre la amistad y la alianza formada. Rechazar la sal o ofrecerla de manera inadecuada
podía interpretarse como una señal de falta de respeto o incluso como una ofensa a los dioses. Era un gesto simple, pero cargado de un simbolismo profundo. Compartir la sal significaba compartir la vida y las bendiciones divinas. Curiosamente, la sal no solo purificaba los altares, sino que también los propios dioses eran honrados a través de ella. Durante los Juegos Olímpicos, celebrados en honor a Zeus, la sal se utilizaba como parte de los rituales de consagración de los atletas. Antes de participar en las competencias, los atletas eran purificados con agua salada, un símbolo de que competirían de manera honesta. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Como si la sal lavara cualquier impureza del cuerpo y del alma. Para los griegos, la sal no era solo un mineral, era un canal directo hacia la presencia y el favor de los dioses. Pero mientras que la sal desempeñaba un papel sagrado entre los griegos, tenía un significado igualmente profundo en las tierras de Sumeria, donde su importancia iba mucho más allá de los templos y altares, asumiendo un papel central en la vida espiritual y cotidiana de la civilización. Sumeria, la sal, protectora contra el caos. En la antigua Sumeria, donde las primeras ciudades de la historia comenzaron a surgir, la sal desempeñaba un papel crucial tanto en la vida cotidiana como en el plano espiritual. Situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en una región conocida por sus tierras fértiles, Sumeria enfrentaba el desafío de equilibrar las riquezas agrícolas con la dureza de los desiertos circundantes. La sal, extraída de las planicies aluviales, era un recurso valioso y escaso, a menudo considerado un regalo de los dioses, algo que conectaba al hombre con la divinidad. Los sumerios creían que la sal poseía propiedades purificadoras y se utilizaba ampliamente en los rituales religiosos para alejar a los espíritus malignos y proteger sus ciudades. En el corazón de la ciudad de Ur, o en la gran zigurate de Uruk, la sal se ofrecía a los dioses como parte de las ofrendas diarias, purificando tanto los altares como a los sacerdotes que realizaban los rituales. Para ellos, la sal no era solo un mineral, sino un elemento capaz de alejar las fuerzas del caos, manteniendo el orden divino en las tierras que, de vez en cuando, eran devastadas por inundaciones y sequías. Curiosamente, la sal también se usaba en la construcción y mantenimiento de las casas y templos. Los sumerios la mezclaban con otros materiales para crear ladrillos resistentes, una práctica que simbolizaba no solo la fuerza física de las construcciones, sino también la protección espiritual que la sal ofrecía. Las estructuras que albergaban a sus dioses y líderes estaban literalmente rodeadas de una sustancia considerada sagrada. Era como si la sal pudiera mantener el orden no solo en el mundo espiritual, sino también en el mundo físico, protegiendo las ciudades de la destrucción y el colapso. En la vida cotidiana, la sal también se consideraba una necesidad vital. Usada para preservar alimentos, permitía que las comunidades sumerias almacenaran provisiones durante los largos periodos de sequía o inundación, garantizando su supervivencia. Sin embargo, su valor trascendía lo utilitario. En una cultura profundamente conectada a la tierra y a los ciclos de la naturaleza, la sal se veía como un regalo de los dioses, y cada grano de ella contenía la esencia del poder divino. La escasez de la sal la hacía aún más valiosa, y su uso se reservaba a menudo para los rituales y celebraciones más importantes. Pero mientras la sal protegía a las ciudades sumerias de las fuerzas del caos, en Babilonia, la civilización que heredaría gran parte de esa sabiduría, la sal asumiría un papel aún más poderoso y abarcador, siendo vista como una fuerza que conectaba directamente a los hombres con los dioses. Babilonia,
La sal como escudo y consagración real. En Babilonia, la grandiosa ciudad que se erguía en las llanuras mesopotámicas, la sal ocupaba un lugar destacado tanto en la vida cotidiana como en los complejos rituales religiosos que moldeaban la vida espiritual de la civilización. Heredando gran parte de la tradición sumeria, los babilonios veían en la sal una fuerza capaz de equilibrar el caos y traer orden al mundo. Pero en Babilonia esta percepción se expandió y la sal pasó a verse como una verdadera herramienta de conexión entre los hombres y los dioses. En los rituales babilónicos, la sal era fundamental para la purificación de los templos y altares dedicados a Marduk, el gran dios de la ciudad, así como a los demás dioses del panteón babilónico. Antes de que cualquier sacrificio u ofrenda fuera aceptado, los sacerdotes rociaban sal sobre los altares y los instrumentos utilizados, creyendo que esta sustancia tenía el poder de alejar todo mal y asegurar que lo ofrecido estuviera libre de impurezas. Para ellos, la sal funcionaba como un escudo invisible, protegiendo el vínculo sagrado entre el hombre y lo divino. Era como si la sal, con su pureza, preparara el camino para que las oraciones y ofrendas llegaran a los dioses sin obstáculos. Además de su uso en los templos, la sal también tenía un papel central en los rituales de consagración de los reyes babilonios. Durante la coronación de un nuevo rey, la sal se utilizaba para purificar el trono y al propio gobernante, asegurando que comenzara su reinado con la protección divina. Era un acto simbólico poderoso, un gesto que demostraba la creencia de que el rey, purificado por la sal, gobernaría con justicia y equilibrio, manteniendo el caos alejado del imperio. Este simbolismo reflejaba la visión babilónica de que el orden cósmico dependía de la pureza y la conexión inquebrantable con lo divino. Curiosamente, la sal también se entrelazaba con la famosa epopeya de Gilgamesh, el poema épico que influyó profundamente en la cultura babilónica. En su búsqueda de la inmortalidad, Gilgamesh atraviesa tierras desérticas y peligrosas, y la sal, utilizada en momentos de rituales y ofrendas durante la narrativa, aparece como un símbolo sutil, sugiriendo que el verdadero poder no reside solo en la fuerza física, sino en la pureza y protección que la sal ofrece. Era un recordatorio constante de que, incluso en los viajes más arduos, la sal era un aliado espiritual capaz de proteger y guiar. Y así como la sal protegía a los reyes y las ciudades de Babilonia, desempeñaba un papel igualmente importante en muchas otras civilizaciones, donde la línea entre lo espiritual y lo físico también se entremezclaba de manera intrincada. Si te pareció fascinante la relación entre la sal y las civilizaciones que hemos explorado hasta ahora, mantente atento, porque aún hay mucho más por revelar. En el próximo video, si así lo desean, podremos sumergirnos en las prácticas espirituales de civilizaciones como los antiguos hindúes de la India, los celtas e incluso la milenaria cultura de Japón. Cada una de estas culturas utilizaba la sal de maneras sorprendentes y misteriosas, y hay secretos fascinantes por descubrir. Así que, si quieres saber más sobre el papel espiritual de la sal en estas civilizaciones, deja tu comentario aquí abajo. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, dar ese like, activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo y compartir este video con quienes creas que puedan estar interesados. Tu participación ayuda a traer más contenido como este para todos.